Hola, buenas tardes. ¿Me escucha? ¿Hay alguien? Hola, profe. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Bueno, nos queda ver algo con relación a las ejecuciones especiales y en todo caso, si ustedes están queriendo hacerme alguna pregunta relativa al proceso de ejecución, también podríamos aprovechar esta clase como para hacer un repaso o les contesto preguntas que tengan con relación al juicio ejecutivo o también les puedo contestar preguntas relativas a otra cosa. Pero bueno, sobre todo si quieren hablar sobre juicio ejecutivo, yo encantada. Hago un repasito, o sea, les doy algunos tips de las ejecuciones especiales y después si quieren ustedes avanzamos con esto de las preguntas, ¿sí? Más que nada porque hoy supuestamente es nuestra última clase, excepto que a alguien le quede algo dando vuelta, pero bueno, después cualquier cosa les envío un mail, si falta algún tema o alguna cosa. En principio yo termino con los puntos que tengo asignados. Bueno, en la clase pasada hablamos sobre la subasta y hablamos sobre la ejecución de los bienes muebles e inmuebles, la forma de la realización de la subasta y demás. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es ver las características que tienen las ejecuciones especiales. Dentro de estas ejecuciones ustedes van a encontrar tres tipos de ejecuciones: la ejecución hipotecaria, la ejecución prendaria y la ejecución por vía de apremio. ¿Qué tienen en común estas tres tipos de ejecuciones? Es que los títulos que las documentan tienen ciertos requisitos formales que deben existir desde la creación del título, ¿sí? O sea, están sometidos de acuerdo a las normas que las reglamentan a determinadas características o requisitos formales
que tienen que existir desde la creación misma del título, ¿sí? La segunda, digamos, la segunda consideración que podemos hacer con relación a los tres tipos de ejecución es la limitación en la defensa. En esto ustedes van a ver que en cualquiera de las tres que analicemos, las excepciones que son viables oponer con relación a este título que tiene estas características especiales son limitadas. Es decir, las defensas que puede oponer el demandado son limitadas. No vamos a encontrar todas las excepciones que nosotros vimos hasta ahora en el 542 y en el 543, sino que vamos a ver que en algunos casos están limitadas. Y la tercera cuestión común que van a encontrar es que no está previsto, no está permitido, digamos, la producción de prueba fuera del radio o del asiento del juzgado. Ustedes vieron que en muchas ocasiones se puede producir prueba en los procesos de conocimiento en extraña jurisdicción. Bueno, lo que tienen en común este tipo de procedimientos, además, es que la prueba debe producirse necesariamente en la jurisdicción donde está tramitando el expediente, ¿sí? Bueno, como dije recién, en cuanto a los títulos, ustedes van a encontrar que tenemos la ejecución hipotecaria, la ejecución prendaria y la ejecución por vía de apremio. ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando ejecutamos, cuando lo hacemos a través de una ejecución hipotecaria? Bueno, ustedes tienen que tener en cuenta que en la ejecución hipotecaria ustedes tienen documentada una deuda en escritura pública. Esa deuda documentada en escritura pública está garantizada a través de la hipoteca. Entonces, lo que ustedes van a ejecutar cuando realicen una ejecución hipotecaria es la deuda, ¿sí?, que está documentada en esa escritura. Y a su vez, esa escritura está garantizada a través de la hipoteca. Si bien nosotros hablamos habitualmente, le decimos ejecución hipotecaria, y parecería que lo que estamos ejecutando es la hipoteca, lo cierto es que lo que estamos ejecutando es la deuda que esa escritura contiene, o que ese instrumento público contiene. Habitualmente, ustedes van a encontrar, digamos, cuando encontramos este tipo de ejecuciones, habitualmente se documentan a través, o se garantiza, perdón, a través de una hipoteca, el saldo deudor de una compra-venta inmobiliaria. Ustedes van a ver que cuando se celebra una compra-venta inmobiliaria y queda un saldo de precio respecto del inmueble que la parte está comprando, se suele documentar ese saldo deudor a través de una escritura que contiene, digamos, una garantía hipotecaria, ¿no? Se garantiza con el mismo inmueble el cumplimiento de la deuda. Para el caso de que la parte no cumpla con el pago de la deuda, ¿sí?, lo que tiene a mano el acreedor es iniciar esta ejecución hipotecaria. Como ven, el título, en definitiva, que es el instrumento público, va a contener todos los requisitos del 518. ¿Sí? Es decir, va a documentar una deuda, esa deuda tiene que ser liquidable o fácilmente liquidable, la deuda tiene que estar expresada en una suma de dinero y a su vez debe ser exigible. O sea, documentada esta deuda en un instrumento público, ustedes, en la medida en que tenga esta garantía hipotecaria, ustedes van a poder realizar, digamos, este tipo de ejecución, ¿sí? Acá tengan en cuenta que, en general, quien ocupa el carácter de deudor en la hipoteca, ¿sí?, es el mismo que garantiza con el inmueble, o sea que el inmueble se encuentra bajo su propiedad y es el mismo el que garantiza el pago del saldo deudor. Pero podría pasar, que porque eso no lo quita, podría pasar que por un lado exista el deudor y que por otro lado aparezca un tercero que garantiza con una hipoteca sobre un inmueble que le pertenece el saldo deudor de esa deuda, ¿sí? En esas condiciones ustedes tienen que demandar al deudor, porque en definitiva lo que están demandando es el cumplimiento de la deuda, ¿sí?, y citar también al fiador que va a responder con el inmueble que hipotecó. ¿Sí? O sea, se cita también, en este caso, a quien prestó la fianza, y entonces ustedes van a tener
2 demandados. Pero convengamos en que no transforma a esta obligación en solidaria, ¿sí? No es que ustedes pueden demandar a uno u a otro, sino que van a demandar al deudor, porque en definitiva lo que están ejecutando es la deuda, y van a citar al garante sobre quien se va a ejecutar en definitiva la hipoteca para el caso de que el deudor no cumpla con el pago. ¿Se entendió? Eso sería, por ejemplo, el caso en el cual una persona toma una deuda, ¿sí? Y un tercero garantiza con una propiedad que le pertenece el cumplimiento de esa deuda con una hipoteca. Ahí ustedes van a tener que citar al deudor original de la deuda, porque es a él al quien se la tienen que reclamar, y citar al garante como fiador de esa obligación. Pero la obligación no es solidaria, sino que van a tener a 2 demandados en definitiva. Bueno, ¿cuáles son las excepciones admisibles en la ejecución hipotecaria? Ustedes fíjense que el Código de Procedimientos les enumera, ¿no es cierto?, los incisos del artículo 542 que pueden oponer. Entre ellas encontramos la incompetencia, la falta de personería, la litispendencia, la cosa juzgada, la nulidad de la ejecución, el pago total, la quita, espera y remisión, todas ellas documentadas, y la caducidad de la inscripción hipotecaria. La caducidad de la inscripción hipotecaria se produce a los 20 años, de acuerdo a lo que establece el artículo 22.10 del Código Civil y Comercial. En este caso, las excepciones que son admisibles, tengan en cuenta que a los efectos de ver tanto la competencia o en el caso de la falta de personería, tendrán que ver o estarse al instrumento que efectivamente se está ejecutando. Acá fíjense que no tenemos ni la inhabilidad de título ni la falsedad de la ejecutoria, justamente porque el instrumento, digamos, lo que documenta la deuda es un instrumento público, ¿sí? Si bien en algunas ocasiones ustedes van a ver que la jurisprudencia ha receptado alguna de estas excepciones, pero la realidad es que no están contenidas en la enumeración que hace el código, justamente porque el documento que contiene la deuda es un instrumento público, ¿sí? Y no podría ser atacado a través de la excepción de falsedad. Ustedes saben que para desvirtuar un instrumento público, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Se acuerdan? Exacto, redarguirlo de falso. ¿Sí? No nos va a bastar con la excepción de falsedad, por eso es que no está en la enumeración. Bien, bueno, entonces, y también tengan en cuenta que todo lo que tenga que ver con el pago, con la quita, con la espera o la remisión, tienen que ser documentados. De todas maneras, en eso no varía lo que ya vimos en su momento cuando hablamos de las excepciones en el juicio ejecutivo común, porque también debían ser documentadas. ¿Se acuerdan que decía que si no fueran acompañadas de los documentos, el juez lo que iba a hacer era rechazar in limine las excepciones, es sin siquiera correr traslado a la otra parte en el caso de que se tratara de estas excepciones y que no fueran acompañadas de los documentos que corresponden, ¿sí? Bueno, entonces, tengan en cuenta que lo que va a ordenar entonces el magistrado cuando inicia la ejecución es el mandamiento de intimación de pago, ¿sí? Porque acá igualmente se hace el mandamiento de intimación de pago, y lo que va a ordenar también en el primer despacho es anotar el embargo directamente de la propiedad. Porque ustedes piensen que hasta ahora lo que tiene la propiedad es una hipoteca, ¿sí? Pero para poder avanzar con la subasta del bien, ustedes van a tener que embargarlo, igual que ocurre con cualquier otro bien dentro del proceso ejecutivo, porque lo que hace la hipoteca es establecerles una garantía, ¿sí? De cobrar en definitiva la deuda, y además una garantía en cuanto a la posición que ocupan en la enumeración de los distintos deudores que esa propiedad pudiera tener, ¿sí? Pero digamos, no alcanza con la hipoteca para poder subastar el inmueble, sino que lo que necesitan, al igual que nos ocurre con cualquier bien que tengamos disponible, es anotar el embargo. Entonces, en el primer despacho, el juez lo que va a hacer es, además de ordenar el mandamiento, va a ordenar que se anote el embargo en el registro de la propiedad inmueble. En ese caso, también se va a solicitar que, digamos, un informe de dominio para establecer
si el inmueble tiene otros embargos, otras medidas o otros créditos privilegiados, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la clase pasada, cuando hablamos de cómo se distribuyen, dijimos que una vez que el inmueble o el bien, lo hablamos en general, una vez que el bien se subasta, ¿sí? Y antes de hacer el pago al acreedor, lo que corresponde es que el juez establezca, ¿sí? Cómo cobran los distintos acreedores que tuviera el mismo deudor. Porque se acuerdan que dijimos que también el embargo otorgaba una preferencia al cobro, si bien no un privilegio, sí una preferencia. Y un bien podía estar embargado por varias partes, varios acreedores a la vez. Entonces, acá también se hace lo mismo, dado que podrían existir acreedores posteriores a la constitución de la hipoteca y resultando que va a embargar, digamos, que va a subastarse el inmueble como consecuencia de la ejecución hipotecaria, se solicita un informe de dominio para saber qué otros acreedores han trabado embargos sobre la misma propiedad. Bueno, en cuanto a si la propiedad estuviera en cabeza de otra persona, porque piensen ustedes que la hipoteca no necesariamente impide la transferencia de ese inmueble, ¿sí? Un inmueble podría estar hipotecado, y aún en esas condiciones, el deudor que tiene la hipoteca, transferirlo a un tercero, o sea, no está impedido de disponer del bien el que tiene una hipoteca sobre el inmueble, o sea, podría venderlo. Si bien van a encontrar contratos ustedes, en los cuales ustedes me dirán, doctora, eso yo ya he visto que en los contratos está prohibida la disponibilidad. Bueno, a ver, lo que quiero decir es, si en el contrato que se celebra está prohibida la transferencia del inmueble, obviamente el deudor no lo va a poder hacer, pero podría no estar prohibida y entonces poder transferirlo. Lo que quiero decir es que la hipoteca no anula de por sí la posibilidad de transferir el inmueble. Muchas veces encontramos esa prohibición, pero por acuerdo de partes, porque ¿quién? El acreedor que conserva un crédito de un crédito determinado con garantía hipotecaria no quiere cambiar de deudor. Y entonces le establece en el mutuo que se celebre o en la hipoteca que se celebre una cláusula por la cual no puede disponer del bien. ¿Se entiende? Pero si no existe esa cláusula, el deudor, podría vender el inmueble, podría disponer de la propiedad y ese inmueble pasar a estar en cabeza de un tercero, que no era el deudor. ¿Sí? En esos casos lo que corresponde es citar también al tercero, que es en este momento titular del inmueble, ¿sí? Y en ese caso el tercero lo que va a poder hacer es dos cosas. Una, o paga la deuda que se reclama, porque él, digamos, garantiza con ese inmueble el valor de la deuda, o abandona la cosa, la entrega. Si no hace ninguna de estas dos circunstancias, va a ser integrado a la ejecución y demandado en forma directa también. ¿Sí? O sea que otra vez tenemos dos demandados, el deudor originario y en este caso el tercero, que es quien tiene la titularidad de la cosa. ¿Sí? Bueno, y después en cuanto a las reglas de la subasta, no tengo mayores acotaciones que hacerles porque la subasta se produce de la misma manera que nosotros vimos la clase pasada, ¿sí? O sea que estas son las diferencias que van a encontrar en la ejecución hipotecaria y después aplican las mismas reglas que vimos para la ejecución común, en cuanto a los plazos para apelar, en cuanto a la apelación de la sentencia de trance y remate, todo lo demás aplica exactamente igual, ¿sí? Bueno, en cuanto a la ejecución prendaria, tengan en cuenta que los aspectos que podemos encontrar como salientes o como distintos a lo que nosotros vimos hasta ahora es, uno de ellos que es distinto a los demás, es que la intimación de pago no es un trámite esencial. ¿Se acuerdan que cuando vimos el juicio ejecutivo común dijimos, un trámite esencial del juicio ejecutivo al que no se puede renunciar es la intimación de pago, ¿sí? En este caso, la intimación de pago no es un trámite esencial del juicio ejecutivo y podría haberse renunciado en el contrato prendario. También acá el número de excepciones admisibles es reducido, o sea, al igual que nos pasa en la hipoteca,
con la ejecución hipotecaria, en la ejecución prendaria también la posibilidad de defensas por parte del deudor está reducida. También tiene, digamos, no tiene una cuestión relativa a que las excepciones deben ser probadas con prueba documental, con lo cual tiene limitada la posibilidad de ofrecer prueba que no tenga que ver con la documental, y en alguno de los casos, que ahora vamos a ver cuál es, pero desde una ya se los digo, que es la prenda con registro, el primer despacho, a diferencia de lo que pasa con los otros casos, puede traer no solamente la anotación del embargo, sino también el secuestro de la cosa. ¿Mm? Ustedes vieron que cuando hablamos de juicio ejecutivo común, nosotros hablamos de embargo de la cosa, ¿sí? Pero no necesariamente de secuestro, sino que la cosa en definitiva permanece en poder del deudor hasta el momento de la subasta y de la adjudicación del bien o de la cosa mueble y la entrega al tercero que lo compra. Recién ahí es desapoderado del objeto el deudor. Bueno, en la ejecución prendaria no, podría en el primer despacho ordenarse no solamente el embargo, sino también el secuestro. ¿Por qué? Tengan en cuenta que ustedes van a encontrar que muchas veces las prendas se anotan sobre bienes muebles registrables que pueden sufrir una pérdida o un deterioro por la continuidad de esa cosa en cabeza del deudor, ¿sí? Como podría ejemplo un auto. Ustedes van a encontrar, lo más común, ¿no? Prenda con registro es la del automotor, ¿sí? Cuando ustedes van a una concesionaria y el concesionario les ustedes terminan comprando un auto 0 kilómetros y el concesionario les termina financiando esa compra, lo que constituye sobre el vehículo es una prenda, un contrato prendario. Entonces, la ejecución del contrato prendario sí trae, digamos, la posibilidad de que el acreedor solicite no solamente el embargo de la cosa mueble, en este caso el auto, sino también el secuestro, justamente para evitar que en manos del deudor lo deteriore, ¿sí? Por eso en este caso se prevé el secuestro. En cuanto a las excepciones que son admisibles, como dijimos hace un ratito, también van a encontrar una limitación en las posibilidades de defensa justamente por las características del título. Como dijimos al principio, cuando empezamos, dijimos que este tipo de ejecuciones tienen como característica común que los títulos son especiales y tienen determinados requisitos para resultar válidos, ¿sí? Entonces, teniendo en consideración eso, es que tiene también una limitación en cuanto a la posibilidad de defensa. ¿Cuáles serían? Bueno, también la incompetencia, también la falta de personería, el pago, la caducidad de la inscripción de la prenda, la nulidad del contrato prendario. Esas son las posibilidades de oponer excepciones en el juicio prendario. Y después me queda también hablarles... ¿La caducidad también es de 20? ¿Cómo? ¿La caducidad también es de 20 años? No, la caducidad la caducidad de la prenda, la caducidad de la inscripción de la prenda no la tengo, pero no es de 20 años. Okay. Ahora después se los busco y les digo. Sí, no hay problema. Gracias. Tengo que buscar en el decreto reglamentario. Bueno, si después lo encuentro en el decreto reglamentario, te lo escribo, Cándida. Sí, dale, no hay problema. Gracias. Y en cuanto a la ejecución de apremio, son ejecuciones que ustedes van a ver comúnmente, el tema de la ejecución de apremio. ¿Por qué? Porque son aquellos títulos que son creados por el Estado, sea municipal, provincial o nacional, ¿sí? Por la cual intentan percibir a través de ellos los tributos o deudas que conserven determinados bienes o que estén referidos a determinados impuestos. Para eso es que la ley los dota a este tipo digamos, de certificados que son emitidos, como digo, por la administración pública, ¿sí? De la posibilidad de ser ejecutados a través de un juicio ejecutivo. La vía de apremio no deja de ser un juicio ejecutivo, ¿sí? Bueno, las mismas características tiene, ustedes van a encontrar que, a diferencia, perdón, de lo que ocurre con la hipotecaria y la prendaria, el juicio de apremio van a encontrar que en algunos casos tiene plazos limitados,
Son plazos más cortos en cuanto a la posibilidad de oponer excepciones o en cuanto a la posibilidad de apelar. Van a encontrar que los plazos son un poco más cortos. Lo mismo con relación a la posibilidad de defensa. También van a encontrar una limitación en la posibilidad de defensa del demandado y están acotadas las excepciones que efectivamente se pueden oponer. Acá también, digamos, las características de los títulos hace que se vean limitadas las defensas. Después, en lo demás, tanto la ejecución prendaria como el juicio de apremio tienen las mismas características en cuanto al proceso de ejecución forzado que ustedes vieron cuando vimos el juicio ejecutivo. O sea, la parte de ejecución forzada, es decir, la ejecución de la sentencia de trance y remate, aplican los mismos términos en cualquiera de los procesos ejecutivos que vimos, incluso el de sentencia. ¿Se acuerdan que cuando vimos ejecución de sentencia también dijimos que los trámites de la subasta de los bienes es común a todas ellas? Bueno, con esto yo doy por terminado digamos, procesos ejecutivos, y si ustedes tienen algunas preguntas que quieran que hablemos sobre ejecución o sobre subasta o lo que fuera, yo encantada les contesto. Profe, a mí me quedó una duda respecto de la ejecución de la primera que dio, sobre el caso en el cual la ejecución hipotecaria. En el caso de que un tercero era fiador, ¿este fiador puede poner la excepción de posesión? ¿La excepción de? De defensa de excusar. Cuando primero se tiene que atacar el patrimonio la del deudor. excusión. Sí, perdón. La defensa de excusión. Claro, que primero se tenga que atacar el patrimonio del deudor para después atacar el de él. Porque dijo que era solidario. Depende de cómo esté constituida la fianza. No, porque como había dicho que era solidaria y... Claro, es que no necesariamente solidario. O sea, no necesariamente vos podés elegir a quién vas a ejecutar, ¿sí? Sino que al deudor principal, o sea, vos tenés que citar al deudor principal, porque quien adeuda el crédito es el deudor. Y en ese caso, citar que como consecuencia de la constitución del crédito, ¿sí?, ese fiador sea solidario, y entonces podrían tener esa característica. O te podría pasar que no fuera la fianza solidaria, sino que fuera una fianza simple. Y ahí sí podría solicitar eso que vos me estás diciendo, el beneficio de excusión. Excutar primero los bienes del deudor para luego el suyo. En este caso, pensá que lo que ha dado es una fianza y ha otorgado el inmueble de garantía de esa fianza que él dio. Con lo cual, si el deudor no paga, el acreedor puede perfectamente citarlo y proceder a la subasta del bien que constituye el objeto de la fianza. Bueno, muchas gracias. O sea, entonces en el caso de que sea solamente solidario. Claro, si fuera solidaria, no puede oponerla de beneficio de excusión, porque pero vas a tener que estar al contrato constitutivo, Sí. ¿entendés? Vas a tener que ir a ver, o sea, la escritura que estás ejecutando es la que te va a dar esa pauta. Claro. Lo que quiero decir yo es que no es que necesariamente tiene que ser de una manera, ¿sí? No es que porque digamos, haya un crédito, una deuda y un fiador, esa es solidaria siempre. No, podría ser que sí, podría ser que no. Claro. Perfecto, muchas gracias. ¿Cómo van con ejecución? Yo ¿Bien? tengo Con la una parte... duda. Dale. Disculpe. Si yo tengo un proceso de juicio ejecutivo y opongo una excepción de falsedad de título, Sí. mi duda es a partir de ahí, ¿se tiene que ir directamente a un proceso de conocimiento para ver el tema de la falsedad del juicio o se soluciona en ese mismo proceso? No, a ver, ¿ya estás en la excepción o estás en la preparación de la vía? No, ya estoy en la excepción. Vos oponés la excepción de falsedad y vos lo que vas a decir es, la firma no me pertenece. ¿Está bien? Como deudor. Vos sos la abogada del deudor. Vos vas a decir, la firma no me pertenece. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que tenés que hacer, además de decir que la firma no te pertenece? Acordate que al deudor no le basta con negar en el juicio ejecutivo, sino que él
carga con la prueba de la para excepción. Sí. Entonces tiene que ofrecer la pericial caligráfica como prueba. Bien. El juez, ante la oposición de la excepción de falsedad, lo va a abrir a prueba, porque no le queda opción al juez. Bueno, puede adivinar si la firma es o no es, ¿sí? Si como consecuencia de la prueba pericial caligráfica, el juez va a abrir a prueba, o sea, perdón, de la excepción de falsedad y de tu ofrecimiento de prueba, porque si no ofreces la prueba cándida, te quedaste sin la excepción, porque no basta con la alegación nada más. Entonces, ofreces la prueba. De ese escrito se va a correr traslado a la otra parte por 5 días. ¿Sí? ¿Para qué? Y para que la otra parte manifieste con relación a la excepción que vos estás oponiendo. Y ahí el juez abre a prueba. El juez abre a prueba por el plazo de 10 días y se produce la prueba pericial caligráfica. Si como resultado de la prueba pericial caligráfica surge que la firma es tuya y la negaste, lo que puede hacer el juez es dictar sentencia, pagás las costas y además te puede imponer una multa hasta del 30% de la... ¿sí? Ahora, si la firma no es tuya, efectivamente no hay juicio ordinario posterior que valga, porque el título es inhábil, y va a ser inhábil también para un juicio ordinario si la firma no es trucha. Claro, porque aparte no soy la parte legítima o la parte a quien quería... No es tu firma, punto, con lo cual no hay juicio posterior. No es que vos decís, bueno, no pude ir por vía ejecutiva porque la firma no era del deudor, voy a ir por juicio ordinario. No, a menos que tengas otros documentos u otras cosas donde conste de alguna manera la deuda que estás pretendiendo reclamar. Pero si como consecuencia de la pericial caligráfica te va mal, perdiste, no tenés más nada para hacer, desde mi punto de vista, excepto que tengas otro tipo de documentos, y entonces sí, intentes ir por un juicio ordinario para percibir esa deuda. Pero con ese título que tenés, no, porque la firma es falsa. Perfecto, listo, genial, gracias, me había quedado esa duda. No, es el momento, porque dentro de 2 jueves, dentro de un sábado, la que voy a preguntar voy a hacer yo, así que pregunten ustedes ahora. Nicolás, nada que decir. Federico. Oscar. No, por mi parte no. ¿No? ¿Les quedó claro cómo funciona entonces la preparación de la vía, el proceso de ejecución y demás? ¿Sí? Sí. No es complejo, lo que sí es largo. El juicio ejecutivo no es complejo, pero largo, es largo. Son muchas cosas las que tienen que recordar. Lo mismo la etapa de subasta, es muy larga, son muchos artículos, es largo. Después, y encima tienen recursos también en esta parte. ¿Cómo van con recursos? ¿Bien? Creo que sí, no sé. A mí me falta uno más todavía, estudiar una unidad más. A mí me falta una unidad más. Tampoco es sencilla. Sí, no es sencilla. Esta parte, la segunda parte es peor que la primera, porque en la primera ustedes, dentro de todo, ven el proceso de conocimiento, pero lo ven entero, el proceso de conocimiento, desde el inicio, con la diligencia preliminar, hasta la sentencia. Va siguiendo un hilo todo, un hilo conductor. En cambio acá ustedes ven distintos procesos. Entonces acá la cuestión se complica, porque ven procesos distintos de principio a fin. Bueno, Cándida, pasame tu teléfono, tu mail, así te voy a pasar la caducidad de la prenda. Ah, bueno. Ahí te lo mando por el chat. Mándamelo por el chat. Y si alguien me quiere decir algo o preguntar algo, me escribe por mail, si no quieren ahora. Bueno. Yo seguramente para el día del parcial no voy a estar. Ahí lo copió. Pero sí para el recuperatorio. Espero no verlos entonces. Listo. Ahora te lo escribo por mail. Dale, si tienen alguna gracias. duda, entonces los espero, los veo en que me escriben por mail, y bueno, si necesitan hacemos una videollamada o lo que fuera. Me acordé de una cosita. En Dale. el caso de que se embargue una suma de dinero, el embargo era la traba o la inhibición de la cuenta, ¿no? Porque no se podía ir a subasta en ese caso. No se va a subasta, lo que se hace es se embargan los fondos existentes en la cuenta. Perfecto, esos fondos del banco donde estén se trasladan a la cuenta del banco
del tribunal o del juzgado al que se refiere, ¿sí? Bien. Y una vez pasada en autoridad de cosa juzgada, porque pensá que vos ahí tenés un embargo preventivo, si se quiere, o ejecutivo. Vos ahí tenés que liberar el mandamiento de intimación de pago. No va a ser con embargo porque ya embargaste. Claro. ¿Está bien? Avanza el proceso ejecutivo hasta el momento de la sentencia de trance y remate. Suponete que el deudor no oponga excepciones, con lo cual la sentencia de trance y remate va a mandar a llevar adelante la ejecución. Cuando esa ejecución te quede firme, porque no hay posibilidad de que apele el deudor que no puso excepciones, vos vas a pedirle al juez que ese dinero que está embargado sea en pago del acreedor. Pero Bien. antes de eso, ¿qué vas a tener que hacer? Embargar Antes del pago. ¿Embargar la cuenta no? O... No, embargar la cuenta ya la tenés embargada. Digo, después de que la sentencia pasó en autoridad de cosa juzgada, ¿qué haces? Y ahí lo que tenés que hacer es practicar la liquidación. Vos pensá que cuando embargás, ustedes háganse una línea de tiempo del juicio ejecutivo. ¿Por qué? Porque cuando vos embargás, lo que vas a embargar es el monto del capital más el 30% que el juez te fije para responder a intereses, gastos, costas, etc. Pero capaz no te alcanza con ese 30% para responder a todo eso. Por eso es importante practicar la liquidación, ¿sí? Y en todo caso, por ahí tenés que ampliar ese embargo si no te alcanzó para cubrir. Pero si te alcanza para cubrir, practicás la liquidación. Practicada la liquidación, el juez va a correr traslado de esa liquidación a las partes. Y una vez firme la liquidación, recién ahí regula los honorarios. Porque los honorarios se regulan en base al crédito, al monto al monto de la ejecución, ¿sí? Y una vez que están regulados los honorarios, el juez va a disponer el pago, cubriendo primero los gastos judiciales, los honorarios y después el crédito. Bien, perfecto. Pero para poder distribuir el dinero... ¿Cómo? Que uno se va a dar cuenta si le alcanza para cubrir todo antes, cuando hace la liquidación. Si sabe que no le va a alcanzar, va a embargar otro bien, por ejemplo. Exacto, exacto. Sí, ahí, o sea, vas a poder pedir una ampliación del embargo en la medida que lo que vos embargaste no te alcance. Claro. Lo mismo te va a pasar que vas a poder pedir, suponete que vos embargás una propiedad X, o un auto, vamos a algo más barato, embargás un auto, ¿sí? Cuando vos embargás el auto, cuando pedís, viste que hay que pedir se le va a preguntar al deudor cuando se realiza el mandamiento o se pide después al registro, ¿sí? Que informe si ese vehículo, estamos hablando de un bien mueble registrable, posee embargos, inhibiciones, etc. Si tuviera otro embargo anterior, vos también vas a poder pedir ahí una ampliación del tuyo sobre otra cosa. ¿Por qué? Y porque si el tiene otro un embargo anterior. Exacto. Claro. Exacto. Bien. Buenísimo. Gracias. No, por favor. ¿Alguna duda? ¿Alguien más? Bueno, no los veo entonces. Les deseo mucha suerte, excepto que por ahí si a alguien le quedó algún tema o lo que fuera, por ahí damos clase el jueves que viene, pero todo depende de si me asignan otra cosa, o si ustedes necesitan algo, me escriben por mail, ¿sí? Y después vemos. Pero al principio no tenemos clase, excepto que pase algo y les avisamos, ¿sí? Bueno, Vale. los veo. Gracias, doctora. Nos vemos. No, por favor. Chau, chau.